Primero Crimea, luego el resto de Ucrania. Ese había sido el plan de Putin desde 2014, ya que veía Crimea como el punto de partida de su invasión. Todo comenzó con Crimea, y ahora va a terminar con Crimea. Algo ha cambiado repentinamente en la península, y ha destrozado todos los planes que Putin había hecho. El bastión del poder ruso en Ucrania ya no existe. Crimea está siendo liberada poco a poco por Ucrania, y el cambio reciente la ha hecho más vulnerable que nunca. Cuando Putin lanzó su invasión, Crimea, ocupada ilegalmente, era vista como un punto vital del plan ruso. Los suministros desde Rusia continental llegaban a la península por el puente de Kerch, cuya construcción costó entre 3 y 5 mil millones de dólares. Luego, esos suministros se enviarían desde Crimea a Ucrania. Además, el equipo que Putin instaló en la península podría usarse para atacar Ucrania a distancia. Todo era tan sencillo. Crimea sería clave en la estrategia de Rusia hacia el este de Ucrania. Pero incluso los mejores planes pueden desmoronarse cuando subestimas a tu enemigo. Y Putin ha estado haciendo eso desde 2014. Ucrania sabía los planes de Putin para Crimea desde que Rusia ocupó la península. Y aunque lo que Ucrania le ha estado haciendo a Rusia en Crimea ha acaparado muchos titulares desde 2022, la realidad es que Ucrania ha estado preparando y desarrollando una campaña para recuperar Crimea poco a poco de Rusia casi desde que la península fue anexada. Desde 2016, la inteligencia ucraniana presionaba por acciones más agresivas contra la ocupación rusa, según informa The National Interest. Ucrania pidió que Estados Unidos se involucrara para expulsar a Rusia, pero Estados Unidos se negó. Esa era una línea roja que Estados Unidos no estaba dispuesto a cruzar, ya que temía una escalada por parte de Rusia. Ucrania decidió actuar por su cuenta. Un equipo de inteligencia militar ucraniano, probablemente bajo el mando de Kirilo Budanov, ahora jefe de la oficina presidencial, organizó una incursión encubierta en Crimea en agosto de 2016. La operación, realizada del 6 al 8 de agosto, involucró a 5 oficiales de fuerzas especiales que desembarcaron en la costa oeste de Crimea para entregar explosivos y otros materiales a un punto especialmente designado cerca de instalaciones rusas en la península. Se eligieron esas instalaciones porque Ucrania previó que Rusia las usaría en una invasión. Lamentablemente, la incursión no tuvo éxito para Ucrania. Descubrieron a un miembro del equipo de Budanov y Ucrania se retiró, aunque un enfrentamiento dejó varios rusos muertos. Ucrania fue criticada por Estados Unidos y Rusia. Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, supuestamente advirtió a Ucrania que no debía repetirse. Putin, seguro de que la incursión mostraba la debilidad ucraniana, afirmó que Rusia no toleraría esto. Putin no notó que Ucrania ya había enviado un mensaje claro con la incursión. Ucrania no iba a renunciar a Crimea. La incursión de agosto de 2016 fracasó, pero desencadenó eventos que debilitaron el control de Putin en Crimea. El cambio repentino que está ocurriendo ahora es el resultado de esa secuencia de eventos. Este cambio dejó a Putin 2 malas opciones: perder Crimea o fracasar en la invasión al territorio continental ucraniano. Avancemos a febrero de 2022. Comienza la invasión a gran escala que Ucrania siempre anticipó, y Putin seguía creyendo que tenía todas las cartas a su favor en Crimea. Putin, increíblemente arrogante, creía que Rusia ya había superado el mayor desafío de Ucrania en la península 6 años antes. Mientras los soldados rusos merodeaban por el sur y este de Ucrania, Crimea sería casi intocable. Ucrania no contaba con una armada digna de mención. La flota del Mar Negro patrullaba las aguas homónimas, y la única ruta terrestre a Crimea solo podría ser invadida si Ucrania aceptara perder decenas o cientos de miles de soldados enviándolos a un cuello de botella mortal. El equipo y las tropas cruzaban rápidamente el puente de Kerch hacia Crimea para avanzar a Ucrania, y todos los planes de Vladimir Putin parecían funcionar. Pero todo cambió. El puente de Kerch, monumento de Putin al supuesto éxito de Rusia en Crimea, se volvió un objetivo de una nación sin una armada digna de mención. En una fría mañana de otoño en octubre de 2022, todo parecía transcurrir con normalidad en el puente de 12 millas que normalmente tenía un tráfico de alrededor de 15,000 vehículos por día. El tráfico matutino era ligero, aunque aumentaría durante el día. Decimos que habría aumentado, porque Ucrania tenía otros planes. Un tren cargado de combustible iba a Crimea cuando un camión explotó en el puente de Kerch. Captada por las cámaras de seguridad, la explosión ocurrió a las 6:07 am hora local y atravesó el tren ruso. Los tanques de combustible se rompieron por la bola de fuego que los envolvió. Un tramo de la carretera se hizo pedazos y una columna fue destruida. Ucrania acababa de golpear el puente de Kerch. Rusia no lo había visto venir.
Desde agosto de 2016 se aprendieron lecciones y Ucrania demostró a Putin que la inteligencia militar ucraniana le daba mucho más de qué preocuparse de lo que creía. En los años siguientes, el puente de Kerch fue atacado varias veces más. Un ataque posterior en 2023 sacudió el puente. 2 años después, el Servicio de Seguridad ucraniano colocó explosivos submarinos en los soportes del puente de Kerch tras meses de operación. Esos dispositivos explotaron en junio de 2025, enviando otro mensaje a Putin de que no podía proteger el puente que significa todo para él. El 4 de mayo de 2026 se informó que drones marítimos ucranianos eliminaron a la tripulación de un barco del FSB que vigilaba el puente de Kerch, preparando el terreno para un futuro ataque. Rusia solo puede preguntarse, y Ucrania feliz deja que la paranoia crezca mientras entierran a 9 marineros rusos. Los repetidos ataques al puente de Kerch han demostrado a Putin que su control sobre Crimea no es tan absoluto como pensaba. Un país sin marina ataca un puente clave para que Rusia traslade soldados y suministros por agua, algo que nunca debió ocurrir. Crimea, usada para invadir Ucrania continental, ha sido comprometida. Bueno, Putin pensó que al menos Rusia aún tenía la flota del Mar Negro, pero en realidad no. Usando misiles, drones aéreos y drones marítimos cada vez más avanzados, Ucrania ha causado estragos en los buques de guerra rusos que se supone deben proteger todas las rutas marítimas hacia Crimea. Cerca de 1/3 de la flota del Mar Negro ha sido destruida por Ucrania, y el resto se ha retirado de su base tradicional en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Ahora los barcos rusos se esconden en Novorossiysk y solo se usan en ataques de largo alcance contra Ucrania, pues no lograron controlar el Mar Negro. Otra parte clave para liberar Crimea se logró por la campaña ucraniana en el Mar Negro. Las rutas marítimas están más abiertas que nunca, lo que hace que Crimea sea aún más vulnerable. Por muy seguro que Putin pensara que sería su plan, Ucrania estaba llevando a cabo uno propio. The National Interest informó que Ben Hodges, excomandante del ejército de EU en Europa, señaló cuál debía ser el plan de Ucrania desde el inicio. Crimea debe ser aislada y luego inutilizada para Rusia como santuario militar. Esto es precisamente lo que Ucrania ha estado haciendo durante los últimos años. Eliminar la flota del Mar Negro significa que el paso marítimo hacia y desde Crimea por el Mar Negro ahora ya no es viable. Los ataques al puente de Kerch han dejado a Rusia sin otra opción más que dejar de usar ese monumento de miles de millones de dólares a la arrogancia de Putin para enviar equipo militar a Crimea. Desde mayo de 2024, el Kyiv Independent informó que Rusia ya no estaba usando el puente de Kerch para abastecer a sus tropas en el frente. Los ataques de Ucrania lo volvieron demasiado arriesgado. El aislamiento ya ocurrió. Ahora ocurre el cambio inesperado que ha alterado los planes de Putin para Crimea. Con la península aislada, Ucrania cumple la segunda parte del plan de Hodges al volverla inútil para Rusia como activo militar. ¿Cómo? Las defensas aéreas en Crimea están siendo destruidas rápidamente, lo que le traerá a Rusia enormes problemas. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si estás obteniendo información del canal, recuerda suscribirte para que no te pierdas más de nuestros videos. Mientras debilitaba la flota del Mar Negro y volvía inviable el uso del puente de Kerch, Ucrania ha emprendido una campaña más amplia para destruir las defensas aéreas que Putin instaló en Crimea. Los ataques con drones y misiles tienen como objetivo todo. Nodos logísticos, sistemas de radar y baterías completas de defensa aérea están ardiendo casi cada semana en Crimea, mientras Ucrania trabaja para reducir la densidad de las defensas aéreas en capas que Rusia ha instalado en la península. Las masacres mensuales de las defensas aéreas de Rusia ya son algo común, y marzo fue el ejemplo perfecto. En un informe del 15 de abril, UKRI informó que los ataques ucranianos en Crimea, ocupada y en otros territorios ocupados, habían destruido 54 unidades de defensa aérea de Rusia, desglosadas en 15 radares y 39 lanzadores de misiles tierra-aire. Solo el 9 de marzo hubo un ataque que destruyó un par de cúpulas de radar en Crimea, junto con un sistema de radar Nevo-U y un radar 5N-84-A Oberon-14. Eso es solo una muestra. Ucrania ataca defensas aéreas desde hace tiempo. Cada ataque en Crimea debilita la protección que Putin ha establecido. Al eliminar las defensas aéreas en territorios ocupados al este y sur, Ucrania abre corredores aéreos seguros para enviar más drones y misiles a Crimea. Y ese es el cambio repentino. Crimea ahora está abierta a ataques casi a voluntad, ya que existen brechas que permiten a Ucrania atacar. Un profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Kyiv-Mohyla, Taras Kusio, expone la estrategia. Ucrania destruye defensas aéreas rusas en todas partes, no solo en Crimea,
para abrir corredores seguros para ataques de mediano y largo alcance tras las líneas rusas. Esa segunda parte de la declaración es tan problemática para Putin como la degradación de Crimea por Ucrania. A medida que las defensas aéreas de Crimea caen una por una, Ucrania puede enviar sus poderosos drones de largo alcance, como el Flamingo, sobre Crimea y a la propia Rusia. Lo que debía ser un pilar de protección para Rusia es ahora una península aislada y cada vez más inútil. Ucrania ha sido inteligente en su enfoque. La inteligencia militar de Ucrania, o HUR, se ha hecho un nombre al eliminar sistemas de defensa aérea en Crimea. En particular, la unidad Fantasmas se ha especializado en destruir lo mejor que Rusia tiene para ofrecer, incluyendo los sistemas de defensa aérea S-300, S-400 y Buk. Los ataques de precisión se han convertido en la especialidad de los Fantasmas, y esos ataques están bien calculados. Eliminar baterías de defensa aérea es una cosa, pero atacar repetidamente los radares en Crimea realmente debilita el control de Putin sobre la península. ¿Por qué? Los radares son costosos y difíciles de fabricar. Eso ya ocurría antes de que Putin invadiera. Rusia enfrenta dificultades y mayores costos para obtener piezas y construir radares de reemplazo debido a las sanciones occidentales. Sin radares, las baterías de defensa aérea quedan inútiles. No pueden disparar a lo que no pueden ver, lo que deja a Putin y a sus compinches devastados mientras ven a los drones ucranianos volar sobre sistemas de defensa aérea indefensos junto a radares destruidos. Ahora esas brechas pueden aprovecharse. El cambio repentino se ha completado. Ucrania ahora puede apostar aún más por su brillante estrategia para Crimea, ya que la HUR y las fuerzas de sistemas no tripulados continúan atacando la región. En marzo y abril, Ucrania realizó 76 ataques contra las defensas aéreas rusas en Crimea y el territorio ocupado, desglosándose en 39 ataques en marzo y 37 en abril. En los 2 meses previos, Ucrania realizó casi 50 ataques, incrementando en 300% los ataques contra defensas aéreas rusas desde finales de 2025. Crimea es la prioridad para Ucrania frente a los territorios ocupados. De los 173 ataques geolocalizados y confirmados que Ucrania llevó a cabo contra Rusia en esos territorios, 100 ocurrieron en Crimea, informa el colectivo Toxny. El colectivo indica que Ucrania se ha enfocado en debilitar las defensas aéreas de Crimea desde principios de 2025, intensificando su campaña hacia mediados de 2026. Lo que estamos viendo con este enfoque intensificado es que Putin no tiene respuesta para lo que Ucrania está haciendo en Crimea. Es simple. Si Rusia pudiera detener estos ataques, lo haría, pero cada mes más defensas aéreas en Crimea quedan inutilizadas, y esto solo empeorará para Rusia. Este tipo de ataques impulsa la segunda parte del plan de Hodges, volver Crimea inútil militarmente para Rusia. Ucrania va más allá. Además de presionar a Putin para ceder el control de Crimea con ataques constantes y avanzar en su liberación, ahora aprovecha la debilidad de Crimea para permitir ataques más profundos en Rusia. El potencial ofensivo de Crimea está disminuyendo. Desde la península se lanzan drones y misiles a Ucrania. A medida que más defensas aéreas se desmoronan, los sitios e infraestructuras utilizados para hacer posibles esos lanzamientos se convierten en objetivos. Ya empezamos a ver que esto ocurre. El 2 de abril se informó que Ucrania atacó un aeródromo en Crimea, destruyendo una base de drones Orión y una aeronave AN-70 y 2P. A fines de abril, fuerzas especiales ucranianas atacaron un almacén de misiles Iskander en Crimea. Nada de esto habría sido posible si no fuera por el cambio repentino en la postura de defensa aérea de Rusia. La protección ha caído, y el resto del equipo militar de Putin en Crimea se ha convertido en un objetivo legítimo. Entonces, ¿cuál es la situación actual del control de Putin sobre Crimea? Rusia aún controla la península, pero ese control se debilita. El puente de Kerch se ha vuelto prácticamente inútil desde una perspectiva militar, y la flota del Mar Negro, que se suponía que debía desplegarse desde Crimea, en cambio ha navegado tan lejos de la península como ha podido. Pero es el problema de la defensa aérea lo que realmente complica las cosas para Rusia. Las baterías de defensa aérea, los radares y el equipo que protegen están siendo reducidos a cenizas. Y eso deja a Putin con un verdadero dilema: abastecer o abandonar. Si Putin quiere retener Crimea, debe enviar más sistemas a la región, aunque Ucrania los destruya. Eso requiere sacar los sistemas ya sea de los territorios ocupados o de la propia Rusia. Estos sistemas son valiosos y, como Ucrania ha demostrado, muy vulnerables. Un radar de defensa aérea enviado hoy a Crimea será un objetivo de Ucrania mañana. Además, Rusia no está fabricando más sistemas para reemplazar los que pierde allí. Rusia está teniendo dificultades para construir cualquier cosa que requiera componentes de alta tecnología, desde radares hasta misiles, lo que significa que la mayoría del equipo que llega a Crimea se saca de las reservas.
Eventualmente las reservas se agotarán. De todas formas, Crimea quedaría indefensa ante ataques de Ucrania. La segunda opción para Putin es abandonar Crimea completamente como base estratégica de logística y armas. Eso haría que Crimea fuera casi inútil para apoyar la invasión de Ucrania continental. Pero al menos, el equipo que está siendo destruido en la península podría durar un poco más en Rusia u otros territorios ocupados. La gran desventaja aquí es que negarse a reemplazar las defensas destruidas de Crimea deja a los aproximadamente 800.000 ciudadanos rusos que han migrado a Crimea desde la anexión, junto con decenas de miles de soldados rusos en la península, completamente aislados. ¿Quién querrá quedarse sabiendo que los drones y misiles ucranianos pueden atacar en cualquier momento? Si Putin abastece o abandona Crimea, debilita su esfuerzo de guerra, o prepara Crimea para su liberación, o debilita fuerzas en otros lugares para proteger un territorio que Ucrania atacará igual. La máxima ironía ahora le está dando una bofetada a Putin. Crimea, que es donde realmente comenzó la guerra contra Ucrania, ahora parece ser el lugar donde terminará. Curiosamente, hubo un hombre que previó todo esto. En agosto de 2022, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló en la plataforma de Crimea sobre la intención de liberar Crimea y mencionó algo que nos llamó la atención. Quiero enfatizar que para Ucrania, Crimea no es solo territorio ni una ficha en el juego geopolítico, como lo es para un Estado terrorista. Para Ucrania, Crimea es parte de nuestra gente, de nuestra sociedad, una comunidad de personas a quienes les garantizaremos la libertad y restauraremos la modernidad, declaró Zelensky. Ucrania le dijo a Rusia exactamente lo que planeaba hacer desde el principio. Crimea nunca iba a ser entregada. Vemos a Zelensky y Ucrania cumplir las promesas de agosto de 2022. El control de Putin sobre la península que tomó en 2014 nunca fue tan débil. Con el sorpresivo avance de Ucrania, destruyendo las defensas aéreas de Crimea, es solo cuestión de tiempo para que el territorio que era la carta fuerte de Putin sea donde Rusia termine perdiendo la guerra contra Ucrania. La liberación total de Crimea ha comenzado. El plan maestro de Ucrania ya está en marcha y no hay nada que Putin pueda hacer para detenerlo. Cuando Putin invadió Ucrania, buscaba devolver a Rusia su antigua gloria soviética. Putin tenía el imperio en mente, ya que aseguraría su legado tomando primero Ucrania y luego avanzando más profundamente en Europa. El presidente de Rusia ciertamente le ha devuelto la era soviética a su pueblo, solo que ahora Rusia está lidiando con todas las peores partes de esa época. El ánimo en Rusia es sombrío, ya que algo oscuro está ocurriendo dentro del país. La nueva hambruna soviética afecta a Rusia actualmente. El descontento y la ira abierta están aumentando en toda Rusia, y todo se está dirigiendo hacia Putin. El presidente de Rusia ha llevado a su país a una supuesta operación militar especial que ya lleva más de 4 años y ha puesto a la economía rusa al borde del colapso. Las sanciones están golpeando fuerte. El público, silenciado durante años por el régimen de Putin, empieza a expresar sus sentimientos mientras su líder los lleva a una crisis que recuerda los peores días de la antigua Unión Soviética. Un funcionario ruso que habló anónimamente con el Washington Post resumió bien el ambiente en Rusia. El sentir general es: basta. Han luchado demasiado tiempo. Parece que esto ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria, pero ni siquiera podemos tomar una región. Otra figura rusa prominente, el líder de mucho tiempo del Partido Comunista Ruso, Gennady Zyuganov, es aún más directo con sus críticas. Apuntando a las políticas implementadas por Putin y su partido, Zyuganov arremete: les hemos dicho 10 veces que el colapso económico es inevitable. Todo el primer trimestre ya tocó fondo. Si no toman medidas urgentes, para el otoño enfrentaremos lo que sucedió en 1917, exclamó durante una sesión de la Duma estatal. Este tipo de reacción es algo sin precedentes para Putin, y es solo el comienzo. El presidente de Rusia respondió como era de esperarse. Las reservas financieras de Rusia se han agotado, según el ministro de Desarrollo Económico Maxim Rozhenkov, y Putin solo lucha contra su propio pueblo. Él no va a detener la guerra. Al contrario, ahora lucha contra la comunicación en Rusia, dificultando que el descontento llegue a sus oídos que no quieren escuchar. Putin quiere el mismo nivel de control que Stalin, pero sin ninguno de los resultados de expansión imperial. Y mientras Putin salta de un fracaso a otro, la desesperación dentro de Rusia está creciendo. La inflación descontrolada, los problemas de abastecimiento de alimentos tanto en Rusia como en el frente, el mal panorama empresarial y la falta de esperanza juvenil son síntomas de la nueva Rusia de Putin. Rusia es ahora una especie de limbo económico. Y este es un episodio que no va a terminar pronto. Según Janis Kluge, del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad,
ni el breve alivio económico por los altos precios del petróleo tras el bloqueo del estrecho de Hormuz puede ayudar a Rusia. Actualmente, la economía rusa se encuentra en una zona intermedia entre los beneficios esperados por el cierre del estrecho de Hormuz y los altos precios de materias primas. La dinámica económica de Rusia se estaba deteriorando notablemente en los últimos meses, declara Kluge. Los precios más altos del petróleo no pueden ocultar la realidad dentro de Rusia. Está surgiendo un panorama económico demoledor. En los primeros 2 meses de 2026, la economía rusa cayó 1.8% por altas tasas de interés y sanciones más estrictas, que ahora muestran el impacto esperado desde hace años. La inversión en negocios rusos, tanto interna como externa, prácticamente ha sido estrangulada. Las empresas rusas debían la cifra récord de $109.000 millones en facturas comerciales impagas en enero, según el Servicio Federal de Estadísticas ruso, Rosta. Y en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto de Rusia, o PIB, no es bueno. Putin ciertamente pensó que había encontrado la fórmula ganadora cuando transformó la economía de Rusia, convirtiendo todo el país en una máquina de guerra. Y durante un par de años, tenía razón. Antes de que las sanciones realmente lograran afectar a Rusia, el crecimiento del PIB del país logró superar el 4% durante 2 años consecutivos entre 2023 y 2024. Luego, todo empezó a desmoronarse. En 2025, el PIB de Rusia creció solo 1% en el año, considerando una perspectiva de la última década. Robert Nigmatulin, quien es economista de la Academia Rusa de Ciencias, lo explicó todo cuando señaló que el crecimiento del PIB en Rusia ha promediado 1.5% por año desde 2015. En cuanto a los precios al consumidor, estos han aumentado un 77% durante el mismo periodo. La burbuja que Putin creó con su enfoque en el complejo militar industrial ruso fue breve, y ahora Rusia enfrenta un crecimiento más débil mientras el gasto de guerra llega a niveles absurdos. El alza del petróleo ha beneficiado a Putin a corto plazo. El Fondo Monetario Internacional ha elevado su pronóstico de crecimiento del PIB para Rusia en 2026 del 0.8% al 1.1%. Eso difícilmente es la buena noticia que Putin necesita oír. Rusia tiene como objetivo generar $102.000 millones en ingresos presupuestarios para 2026, señala el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea. Ese objetivo se va a cumplir. Rusia requiere que los altos precios del petróleo actuales se mantengan hasta finales de 2026. Solo falta que Estados Unidos e Irán terminen su guerra para que Rusia vuelva a estar en crisis. Y aún así, el gasto en la guerra no se detiene. Cuando la Unión Soviética invertía miles de millones de dólares en fortalecer el ejército ruso, lo hacía porque tenía un imperio que mantener y más territorio por conquistar. Putin ha logrado gastar $2.5 billones del dinero de Rusia en una guerra que le ha dado a Rusia una parte de Ucrania que es aproximadamente una 10ª parte del tamaño de Texas, después de la ola inicial de ocupación en 2022. Eso es según United 24 Media, que dice que la economía de todo esto se reduce a la asombrosa cifra de $90 millones por cada milla cuadrada de Ucrania que Rusia ha logrado ocupar. $2.5 billones. Esa es una cantidad absurda de dinero que Rusia ha gastado en maquinaria destruida, capital humano, gasto militar y colapso económico. Gente en toda Rusia, desde las élites hasta los más pobres, están viendo esto y se hacen la pregunta obvia: ¿por qué estamos sacrificando tanto por una conquista que no ha conquistado nada? Mikhail Khodorkovsky, antes el hombre más rico de Rusia y ahora opositor a Putin desde Londres, afirma que el fervor patriótico que generó la guerra contra Ucrania casi ha desaparecido. La guerra ha durado mucho más de lo que cualquiera anticipaba, dice él, y agrega: el hecho de que hayan ganado o perdido 3 aldeas no ayuda mucho. Khodorkovsky habla con una voz que muchos de los oligarcas rusos que han sido duramente afectados por las sanciones desearían tener. Pero lo que es mucho más preocupante para Putin es que no son los oligarcas, a quienes puede amenazar con ventanas abiertas y muertes inexplicables, quienes representan el problema. Son los ciudadanos de Rusia. Están cansados de ser oprimidos por un sistema soviético decadente causado por el fracaso económico de Putin, cuya visión limitada lo lleva a continuar una guerra sin fin. La desesperación se transforma en ira abierta, lo que podría cambiarlo todo para Putin. Antes de profundizar en la desesperación de Rusia, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón. Los grandes magnates de negocios de Rusia pueden tener demasiado miedo para decir las cosas que Khodorkovsky está diciendo. En cambio, los pequeños empresarios rusos se sienten desesperados ante impuestos crecientes y políticas que parecen destinadas a hacerlos fracasar. Un empresario de Moscú dijo al Washington Post
que nadie sabe cuánto durará la guerra en Ucrania, ni siquiera Putin. El conflicto en el Golfo Pérsico es peligroso porque ha dado a Putin un impulso injustificado. Para el resto de Rusia, el problema es simple. Nadie sabe cuánto durará la guerra y crece el temor de que el Estado les quite más cosas, dice el empresario. Tatiana, la gerente de 53 años de una empresa de logística, dice que lo que ve ahora le recuerda los últimos días de la Unión Soviética. Ya vivimos detrás del telón de acero una vez y entonces estábamos seguros de que nunca volvería a pasar. Pero en realidad sí ha pasado. Ahora tenemos un telón de acero digital, dice ella, señalando de nuevo la respuesta de Putin a la crisis económica de Rusia. No hay política, solo represión. Se planea atacar el espacio de comunicaciones ruso para impedir que ciudadanos y empresarios se expresen. Estos últimos tienen mucho de qué quejarse. El 28 de abril, el Moscow Times publicó un amplio reportaje de investigación sobre el impacto que las políticas soviéticas de Putin están teniendo en los pequeños negocios de Rusia. Por los cambios fiscales de principios de 2026, el 65% de las pequeñas empresas rusas no obtuvo ganancias en el primer trimestre. Estos negocios son la columna vertebral de la economía interna de Rusia, señala el medio. Ahora enfrentan impuestos y tasas de interés más altos, además de escasez de mano de obra causada por Putin, quien absorbe el talento y lo arroja al complejo militar industrial que ha creado o a la propia Ucrania. Lo más sorprendente es que la presión de Putin sobre las pequeñas empresas rusas no le está dando las ganancias inesperadas que esperaba. Entre enero y marzo, los ingresos fiscales de empresas y personas que deben acogerse a regímenes fiscales especiales en Rusia bajaron 16% respecto a 2025. Y si queremos hablar de desesperación, el Moscow Times informa que el 63.5% de los representantes empresariales rusos esperan que la situación económica de su país empeore. Otro 25% dice que cree que se mantendrá igual, lo cual difícilmente es alentador, dado el triste estado en el que se encuentra Rusia en este momento. El dinero de Rusia se canaliza a empresas estatales que apoyan la guerra. Putin y sus secuaces están bien. Los demás pueden callar, trabajar o sufrir una guerra interminable. Ahora hablemos de los rusos comunes. Ya mencionamos las hambrunas soviéticas en la introducción. La buena noticia para los rusos bajo Putin es que su situación alimentaria aún no ha alcanzado ese nivel de crisis. Rusia tampoco es inmune a los problemas alimentarios. En julio de 2021 ya había señales de que algo malo ocurriría. UNICEF publicó El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2021, un informe que destacaba cuántas personas sufren escasez de alimentos en sus países. El informe indicó que unos 9 millones de rusos sufrían desnutrición o escasez de alimentos, y 400.000 enfrentaban inseguridad alimentaria severa. Actualmente, hay más señales de que la gente en Rusia enfrenta dificultades alimentarias. ¿Recuerdas la inflación desenfrenada que mencionamos? Los precios al consumidor en Rusia han subido un 77% desde 2015. La comida también sufre estos aumentos de precios. De hecho, es de los más afectados. En febrero, la BBC informó que para muchos rusos comunes, los presupuestos de alimentos aumentaron más del 20% entre enero y febrero. Todos los alimentos básicos, como huevos y verduras, se están viendo afectados. El costo de las papas aumentó un 167% en 2026 en comparación con 2024. La leche subió un 59%, los frijoles enlatados un 55% y el pan blanco de caja básico subió un 45%. Esos son 2 años de inflación alimentaria. Y puedes sumarle la nueva tasa del impuesto al valor agregado de Rusia, del 22%, que subió desde el 20%. Llenar despensas y refrigeradores en Rusia es cada vez más difícil. Y la mala cosecha de 2025 no ha mejorado la situación. Para agosto del año pasado, la cosecha se perfilaba como la peor que Rusia había visto en más de 17 años. Rusia es un país que alguna vez prohibió las importaciones de alimentos occidentales en 2014, como represalia contra las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Las sanciones a Rusia excluyen en su mayoría alimentos, pero por malas cosechas tendrá que importar más comida que nunca. Esa comida importada es más cara que la comida producida en el país. Y acabas de ver que Rusia no tiene precisamente el tipo de economía que pueda manejar importaciones de alimentos a gran escala, debido a que Putin gasta tanto en la guerra. Los rusos comunes no sufren una hambruna como en la era soviética, pero enfrentan mayor inseguridad alimentaria. Para los soldados de Putin en el frente, la comida de verdad ya parece un lujo.
Aquellos a quienes Putin ha encargado traer gloria al nombre de Rusia son también las personas a quienes Putin trata peor que a nadie. Un informe del Times del 25 de abril reveló que la inteligencia militar de Ucrania halló pruebas de que soldados rusos, desesperados por alimento, recurren a canibalizar los cuerpos de sus compañeros muertos. Ucrania ha encontrado al menos 5 casos de esta práctica, los cuales fueron descubiertos cuando Ucrania interceptó decenas de transmisiones de audio rusas. Algunos soldados rusos incluso están matando activamente a sus compañeros para obtener su carne. La hambruna en el frente está enloqueciendo a los soldados rusos. Hay que preguntarse qué tan mal estarían las cosas en Rusia si la inflación alimentaria sigue disparándose y las cosechas fallan. La esperanza se está perdiendo entre el pueblo ruso. La desesperación se está apoderando y son los jóvenes de Rusia quienes están soportando la mayor carga. La guerra de Putin ha quitado a los jóvenes rusos la esperanza de vivir fuera de fábricas o lejos de las zonas de matanza en Ucrania. Mientras los pequeños negocios colapsan, las opciones para los jóvenes rusos se limitan a luchar o fabricar máquinas. Ese ánimo general también lo comparte Igor, un estudiante de 19 años, quien le dice al Washington Post: "Tanto yo como quienes conozco sentimos total desesperanza de que no se puede hacer nada al respecto. Todos quieren irse, pero la mayoría no puede. Nadie quiere atar su futuro a este país. Vivir aquí es difícil, caro y desalentador". ¿Esto es parte del plan de Putin? Si el objetivo del líder de Rusia es obligar a la mayor cantidad posible de jóvenes a hacer el servicio militar, entonces quizá reducir la economía rusa a un estado tan malo como lo que vimos en la era soviética sea una jugada maestra. Estos jóvenes no necesitan una Rusia que pueda asegurar su futuro. Estarán demasiado ocupados muriendo en Ucrania como para preocuparse por eso. Dejando el cinismo de lado, sí parece que hay un esfuerzo por parte de Putin para involucrar a la mayor cantidad posible de jóvenes rusos en la maquinaria de guerra que ha creado. En marzo de 2022, dentro del primer mes de la invasión a gran escala, Putin prometió que solo desplegaría personal militar profesional en Ucrania. Los jóvenes se librarían de combatir en la guerra. Mucho ha cambiado. Ahora, el ejército ruso ofrece enormes sumas de dinero a cualquiera que crea que esté dispuesto a enlistarse, sin importar su edad. Los reclutas que se supone que deben estar cumpliendo su servicio militar lejos del frente, terminan siendo enviados a Ucrania. Para julio de 2025, el servicio ruso de la BBC había encontrado pruebas verificadas de al menos 245 soldados rusos de solo 18 años que habían muerto entre 2023 y 2025 en Ucrania. Probablemente haya más, y ninguno de esos jóvenes de 18 años debía estar en Ucrania. Los jóvenes que evitaron el frente siguen siendo presionados para apoyar la guerra de Putin de otras formas. El 4 de abril, el Independent informó que Rusia busca aumentar sus fuerzas de drones ofreciendo grandes sumas a estudiantes para que sean ingenieros u operadores de drones. El ejército ruso ha dicho que todo esto es una tontería. Rusia dice que no se está ejerciendo ninguna presión sobre los jóvenes rusos para que sacrifiquen la vida que desean, a cambio de convertirse en pilotos de drones o ingenieros. Rusia ya ha roto antes sus promesas con sus jóvenes, y en la guerra interminable que Vladimir Putin está librando, siempre será necesario tener más carne de cañón para enviar a Ucrania. La desesperanza es lo único que tienen muchos rusos, causada por cómo Vladimir Putin ha destruido su economía y sus vidas. A Vladimir Putin no le importa nada de esto si puede mantener el autoritarismo que lo sostiene en el poder por más de 25 años, pero algo que Vladimir Putin no esperaba está ocurriendo. Los sin voz de Rusia empiezan a ser escuchados y el pueblo se vuelve contra su líder. El 24 de abril, Pravda informó que encuestas del Centro Estatal de Investigación de la Opinión Pública de toda Rusia mostraron que la aprobación de Vladimir Putin cayó por 7ª semana seguida. En este momento, la aprobación de Vladimir Putin es del 65.6%, que es la cifra más baja desde 2022, CNNews. La confianza en Vladimir Putin también ha disminuido al 71%, con una caída total en ambas cifras de 7.3% y 6.5% respectivamente, durante las 7 semanas en cuestión. Puede que veas esto y pienses, con razón, que Vladimir Putin todavía parece tener a la mayoría de la gente de su lado. Pero ten en cuenta que Putin gobierna un país donde la más mínima señal de disidencia puede ser suficiente para enviarte al Gulag o incluso algo peor. El exilio e incluso la muerte han sido el destino de muchos que se han opuesto a Vladimir Putin en el pasado. En Rusia es ilegal criticar la guerra en Ucrania. Y en su momento, la aprobación de Vladimir Putin llegó a alcanzar hasta un 88%. Una aprobación más de 20% menor que en abril de 2026 indica que el pueblo ruso empieza a cansarse de su líder y su afán belicista. La imagen de hombre fuerte de Vladimir Putin empieza a mostrar grietas. Si alrededor del 35% de Rusia está dispuesto a decir que no está contento con lo que Vladimir Putin está haciendo,
¿Cuántos más dicen estar felices mientras en secreto se desesperan por la grave situación que su líder les ha creado? ¿Cuántos llegan al límite mientras suben los precios de alimentos y crecen las exigencias sobre una economía rusa muerta? Son preguntas que Vladimir Putin no quiere que se respondan. Él está feliz de representar los peores excesos de los líderes soviéticos, pero incluso Vladimir Putin sabe que no puede durar para siempre. Tenemos una pregunta para ti. ¿Y si Ucrania ya ganó la guerra contra Rusia y Vladimir Putin simplemente no se ha enterado todavía? Puede parecer una pregunta absurda, mientras el presidente de Rusia envía soldados a morir en Ucrania. Pero no es una pregunta tan loca como parece. La situación en el campo de batalla está cambiando y le da a Ucrania su mayor oportunidad para acabar la guerra. Putin ahora solo tiene dos opciones y ambas terminan con su derrota. Pronto revelaremos esas opciones. Primero, Rusia enfrenta graves problemas en el terreno mientras intenta avanzar con una ofensiva de primavera que debería entregar el Donbass a Putin. La primavera está en su apogeo, lo que debería ser positivo para Rusia. El suelo se seca con el sol. El follaje primaveral da cobertura y los obstáculos militares del invierno desaparecen. El plan de Putin en los últimos años ha sido lanzar una ofensiva de primavera que dure hasta otoño, buscando colapsar las defensas ucranianas en Donbass. Si Rusia lograra avanzar más en los oblasts de Jersón y Zaporilla, e incluso alcanzar la ciudad de Zaporilla, sería aún mejor. Los problemas de Putin iniciaron por no saber adaptarse. La misma ofensiva desgastante que hemos visto durante más de 4 años es todo lo que Putin tiene bajo la manga. La ofensiva de primavera ha sufrido por esa inflexibilidad. Desde temprano recibimos señales de que esta primavera no sería buena para Rusia. La primera semana más o menos de la renovada ofensiva de Rusia trajo consigo 10.000 bajas según informa The National Interest. Eso incluye un día récord, el 17 de marzo, cuando Rusia perdió a 1.710 de sus soldados, el punto más alto en lo que va de 2026. Un par de meses después de ese comienzo tambaleante, podemos decir oficialmente que la ofensiva de primavera es un fracaso de proporciones épicas que está empujando a Putin cada vez más cerca de tomar una de las dos decisiones que, en ambos casos, resultan en que Rusia pierda la guerra que él inició. La caída del Donbass no está más cerca que al inicio de la primavera. Las fuerzas de Rusia simplemente se están estrellando contra el cinturón de fortalezas de Donetsk, suponiendo que siquiera puedan llegar a él, y están muriendo antes de poder causar algún daño notable. El desfile del Día de la Victoria del 9 de mayo en Rusia dejó eso en evidencia, mientras un Putin sombrío veía desarrollarse la nada ante él en Moscú. La supuesta demostración militar rusa resultó en un ejercicio que evidenció la debilidad de Putin, pues Rusia evitó mostrar su equipo militar por temor a un ataque ucraniano. El desfile fue un monumento al fracaso de Rusia, y en el terreno estamos viendo pruebas tangibles de que la primavera no está saliendo ni de cerca como Putin predijo. El avance de Rusia ha sido lento, por decirlo suavemente. En el mejor de los casos, según lo reportado por la organización de inteligencia de código abierto Deep State, Rusia ha logrado tomar 672 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano hasta ahora esta primavera. Eso está muy por detrás de los ya escasos 827 kilómetros cuadrados tomados durante el mismo periodo en 2025, informa el Kyiv Independent. Y esto es lo mejor que Rusia puede lograr. Otros informes muestran que pierde terreno incluso al avanzar. Un análisis de mayo del Instituto para el Estudio de la Guerra muestra que en abril, Rusia tuvo su primera pérdida territorial neta en Ucrania, desde la incursión ucraniana en Kursk en 2024. Ucrania había recuperado 120 kilómetros cuadrados para finales de abril, una situación que Putin nunca pensó que tendría que enfrentar en lo que se suponía sería una primavera gloriosa. Los contraataques ucranianos en el sur y sureste han dañado mucho a Rusia y son clave para los avances de Ucrania cuando se esperaba que Rusia avanzara. Esos contraataques frustraron los planes de Putin para Zaporilla. El avance ruso hacia Sloviansk, en Donetsk, se ha detenido y Kostiantynivka, la primera ciudad fortificada a la que se han acercado, cumple su función, pues los soldados de Putin mueren en gran número por cada calle tomada. Putin se ve cada vez más obligado a tomar una de dos decisiones que antes no tuvo que tomar. Pero detrás de los lentos avances territoriales, hay dos problemas más grandes que han resultado en que esa decisión se avecine en el horizonte: la creciente ventaja tecnológica de Ucrania y la enorme cantidad de muertes que está experimentando el ejército ruso. Empecemos con las muertes. Han sido muchas en los últimos meses. El desgaste que Rusia creyó soportable para superar a Ucrania por número de soldados empieza hasta a afectar a las fuerzas de Putin.
Las zonas de muerte infestadas de drones en Ucrania están cumpliendo su función y han marcado una gran diferencia en la ofensiva de primavera de 2026. Con drones FPV, Ucrania puede atacar cualquier cosa que se mueva a pocos kilómetros del frente a un costo de solo el 10% del que implica disparar un proyectil de artillería contra una posición fija. Esto ha provocado un cambio total en la guerra de Ucrania y descubrirás por qué eso realmente importa si te quedas con nosotros. Actualmente, lo importante son los resultados. Medios como Kyiv Independent y Político reportan que los drones causan hasta el 80% de las bajas en el campo de batalla. Algunos estiman que la cifra es aún mayor. En un informe que destacó la cifra récord de bajas rusas en marzo, Al Jazeera dijo que el 96% de las 35.351 bajas rusas que Ucrania afirma haber confirmado fueron registradas por drones. El resto fue por fuego de armas ligeras y artillería. A esto se suma el impacto de los drones en el ejército ruso, pues miles de tanques, vehículos blindados y sistemas de defensa aérea han sido destruidos, obligando a Putin a aceptar la situación. Cada año que pasa, la ofensiva de Rusia se debilita y las defensas de Ucrania se fortalecen. La alta tasa de bajas en marzo no fue un caso aislado para las fuerzas de Putin. Ucrania logró otra hazaña en abril, según el Ministerio de Defensa, que reportó 35.203 rusos muertos o heridos confirmados ese mes. Tengan en cuenta que abril tiene un día menos que marzo, así que es prácticamente seguro que Ucrania habría sumado las aproximadamente 150 bajas adicionales que necesitaba para igualar las cifras de marzo si ese día extra hubiera estado presente. Se está formando un patrón y no favorece a Putin. Cada mes mueren o resultan heridos más soldados rusos que nunca, y estas cifras de bajas se están registrando durante una ofensiva de primavera que se supone debería estar dándole a Rusia grandes extensiones de territorio. Y en cuanto a los muertos, la situación es aún peor. Aunque la tasa de bajas de Rusia en primavera es sorprendente, el verdadero problema para Putin es este. La mayoría de los más de 35.000 que Rusia pierde cada mes no van a regresar. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el 10 de marzo dijo que en Rusia hay demasiados muertos en comparación con los heridos. De todas las bajas, el 62% son muertos y el 38% son heridos, reveló Zelensky, lo cual está peligrosamente cerca de una proporción de 2-1 a favor de los muertos frente a los heridos. Recuerden, no todos los heridos regresan. Un soldado ruso sin una pierna no será útil en el frente. Probablemente más de 2/3, casi 3/4, de las bajas rusas sean soldados que no volverán al frente. Aunque Rusia lo oculte, los soldados del ejército de Putin suelen desaparecer en vez de ser confirmados como muertos, aun cuando medios independientes rusos muestran cuántos han muerto. En un informe del 9 de mayo, los medios rusos Medusa y Media Zona se unieron para descubrir que 352.000 hombres rusos entre 18 y 59 años han muerto desde que comenzó la guerra en Ucrania. Esas muertes se confirmaron revisando el registro de sucesiones ruso y bases de datos de fallecidos verificadas elaboradas por organizaciones como BBC Rusia. Probablemente la cifra real de muertos sea mucho mayor. Y se pone aún peor. El reclutamiento ruso está a punto de no poder igualar la cantidad de carne que Putin está arrojando a la picadora de carne de la guerra en Ucrania. El 4 de mayo, United 24 Media informó que abril marcó el 5º mes consecutivo en que Rusia no logró reclutar suficientes voluntarios para el ejército para compensar las pérdidas que ha sufrido en Ucrania. Eso significa 5 meses seguidos en los que el ejército ruso se ha ido reduciendo gradualmente, lo que también es una señal de que Putin se verá obligado a tomar una de dos terribles decisiones. Militarny analizó el reclutamiento ruso a mediados de abril y los resultados tampoco fueron alentadores para Putin. Sus cifras muestran que Rusia reclutó alrededor de 800 soldados por día durante el primer trimestre de 2026, mientras que en el mismo periodo de 2025 reclutaba entre 1.000 y 1.200 soldados por día. Una caída del 20% o más en el reclutamiento es lo último que Putin necesita cuando la ofensiva de primavera ya causa bajas récord. Y Ucrania solo va a empeorar todos estos problemas para Rusia. ¿Cómo? El segundo gran problema que mencionamos antes es que Ucrania está aprovechando lo que ha logrado al ampliar su ventaja en la guerra tecnológica contra Rusia. Pero antes de profundizar en eso, este es The Military Show, y hay mucho más de esto. Si estás obteniendo información del canal, asegúrate de suscribirte para ver más de nuestros videos. Ucrania siempre ha sido la más innovadora entre ambas naciones en esta guerra. Desde que Mikhailo Fedorov asumió como ministro de Defensa, Ucrania ha optado por un enfoque más tecnológico contra Rusia. El enfoque en datos y gestión moderna de Fedorov
impulsa la reestructuración total del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ucrania. El genio tecnológico no deja de optimizar todo lo que toca, y eso es algo que Ucrania necesita desesperadamente, mientras el país lidia con deudas crecientes de alrededor de $213.000 millones causadas por la invasión de Putin. El modus operandi de Fedorov es sacar el máximo provecho de lo mínimo posible, y la transformación que ya ha logrado en las Fuerzas Armadas de Ucrania no debe subestimarse. En su cargo anterior como ministro de Transformación Digital de Ucrania, Fedorov lideró la introducción del sistema Delta, que permite a los soldados compartir videos e información del campo de batalla. Ese sistema es el que Ucrania usa para confirmar sus bajas. Cada ataque de dron FPV contra Rusia se graba, sube y cuenta para que Ucrania sepa el daño causado en el campo de batalla. Fyodorov es considerado un contrapeso al comandante en jefe de mentalidad soviética, Oleksandr Syrskyi, según el Kyiv Independent. Trabajan juntos para dar lo mejor de lo antiguo y lo nuevo al ejército de Ucrania. Los efectos son evidentes para todos en la ventaja tecnológica que Ucrania ha desarrollado. En comunicaciones, Fyodorov logró su primera gran victoria como ministro de Defensa al negociar con SpaceX el cierre de terminales ilícitos de Starlink que Rusia usaba en Ucrania desde hace años. El caos se desató a lo largo de la línea del frente rusa, contribuyendo en gran medida a los contraataques de Ucrania y al enorme número de bajas que ahora estamos viendo. Como informó United 24 Media, el 10 de mayo, la pérdida de Starlink impactó la estrategia de drones de Rusia. Vladimir Putin tenía toda una campaña en el Mar Negro preparada mientras se disponía a lanzar una ofensiva de drones navales contra Ucrania para contrarrestar el debilitamiento de la flota del Mar Negro por parte de Ucrania. Los prototipos se produjeron a mediados de 2025 y 2026 sería el año en que Rusia empezaría a usar sus drones navales en grandes cantidades. El apagón de Starlink frenó todo. Ucrania aún domina el Mar Negro. Enfocarse más en la tecnología ha beneficiado mucho a Ucrania en defensa. El uso de drones interceptores baratos en las defensas aéreas de Ucrania reduce la efectividad de los drones tipo Shahed de Rusia. Sistemas robóticos terrestres se despliegan en todas las líneas del frente. El Centro de Análisis de Políticas Europeas estima que estos robots podrían disminuir la necesidad de infantería en el frente de Ucrania un 30% para finales de 2026 y hasta un 80% en el futuro. Los robots son cada vez más esenciales para la logística de Ucrania, y algunos ya llevan ametralladoras como armas ofensivas. Además está la inteligencia artificial. Ucrania está avanzando tanto en ese aspecto en comparación con Rusia que ya ni da risa. Actualmente se despliegan hordas de drones autónomos en el campo de batalla, capaces de identificar, rastrear y destruir objetivos con poca intervención humana. Ucrania también se ha asociado con el Reino Unido, que está financiando un centro de excelencia en inteligencia artificial para fomentar el desarrollo de drones de última generación que puedan paralizar a Rusia. Con la expansión de las zonas de muerte y el avance tecnológico, Ucrania gana impulso en el campo de batalla. Ese impulso, sumado a la incapacidad de Rusia para frenarlo, nos deja con dos opciones para Vladimir Putin. Ambas significan que Rusia pierde la guerra. Opción número 1. Movilizar. La única ventaja que Rusia todavía tiene sobre Ucrania es que cuenta con mucho más personal. La población de Rusia es aproximadamente 4 veces mayor que la de Ucrania, pero la razón por la que eso no ha sido un factor tan importante como podría haber sido es que Putin se ha mostrado reacio a movilizar durante la mayor parte de la guerra. Recuerda, este hombre aún llama operación militar especial a la guerra. Tras 4 años y más de 1.3 millones de bajas, movilizar durante tanto tiempo no ha sido opción porque Putin sabe que eso rompe el contrato social central de su gobierno. Putin ha pasado un cuarto de siglo posicionándose como el hombre fuerte que puede brindar la estabilidad que Rusia necesita. Movilizar al país y ponerlo en pie de guerra total pulveriza ese contrato. Es como si Putin admitiera ante los rusos que estaba equivocado y que Rusia no puede vencer a Ucrania pese a todos los recursos empleados. Se requiere más y ahí entran en juego las bajas. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISWB, Putin teme la reacción social que causaría una movilización total en su régimen. El ISWB dice que esa reacción podría ser peor que la que enfrentó la antigua Unión Soviética tras su fallida invasión de Afganistán. Ese conflicto que duró una década le costó a Rusia alrededor de 15.000 bajas. La campaña de Putin logra esas cifras en menos de medio mes en Ucrania, por lo que la movilización es cada vez más necesaria. Putin intenta evitar la movilización, que lo equipararía con los zares que enviaron a cientos de miles de rusos a la muerte en guerras. Sin mencionar que Putin ya lo ha hecho. Para el líder ruso, todo gira en torno a la narrativa,
y la movilización equivaldría a que Putin admitiera que la operación militar especial se ha convertido en la guerra que durante mucho tiempo prometió a su pueblo que nunca sería. La revolución puede que no llegue inmediatamente después de la movilización en Rusia, pero Putin perdería porque habría destrozado la ya tambaleante base de poder sobre la que se sostiene. Si Rusia se moviliza para enfrentarse a Ucrania, Putin podría terminar preparando el escenario para su propia caída, ya que el pueblo y la élite rusa empezarían a buscar formas de poner fin a su mandato. Luego está la segunda opción: terminar toda la guerra mediante un acuerdo de paz. Putin ha insinuado que busca eso tras las vergonzosas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia. Putin afirmó enigmáticamente que cree que la guerra en Ucrania está llegando a su fin. También habló sobre su disposición a entablar conversaciones de paz, aunque mencionó las típicas excusas rusas sobre la falta de cooperación de Ucrania y el supuesto daño de Occidente a Rusia. Que hablara de paz y del fin del conflicto justo en el día que celebra el poderío militar ruso es muy significativo. Putin busca una salida. Y de las dos opciones, esta es la que Ucrania preferirá. Donde la movilización implica que Putin pierde, pero Rusia aún puede enviar cientos de miles más a Ucrania, la paz permite que Ucrania evite más daños y Putin rompe su promesa de tomar Ucrania, en vez de romper el contrato social que mantiene con el pueblo ruso. El problema para Putin es que Ucrania no aceptará la paz bajo sus condiciones. El Donbass no será cedido a Rusia. Ucrania exigirá que Rusia deje de reclamar su territorio y querrá conservar su ejército, ahora una de las fuerzas de combate más eficientes del mundo. Una de las razones que dio Putin para invadir Ucrania es que quería evitar que el país se volviera más poderoso. Elegir la segunda opción significa que no solo fracasa en ese objetivo, sino que también tiene que enfrentar el hecho de que ha creado una versión de Ucrania más fuerte de lo que él mismo pudo haber imaginado. Hay quienes, tal vez incluyendo al propio Putin, creen que es imposible que Rusia acepte la paz bajo cualquier condición que no le entregue al menos una parte de Ucrania. Si tras 4 años de lucha no se roba territorio, Putin será responsable de la masacre de toda una generación de hombres rusos sin motivo. Pero aquí Putin está en un callejón sin salida. Para sostener la invasión, debe movilizarse más, sobre todo a medida que Ucrania mata a cada vez más rusos y las dificultades rusas en el reclutamiento. Eso es una derrota para Putin. Si no hay movilización, debe haber paz, pero no bajo sus condiciones. Cualquier otra cosa significa lanzar una fuerza cada vez más debilitada contra las defensas ucranianas, que están matando a más rusos que nunca y son tecnológicamente superiores al ejército ruso. Esas son las dos opciones que tiene Putin. No tiene mucho tiempo para decidir. Tampoco mencionamos el caos económico que la invasión de Putin causó en Rusia, ni la presión resultante. Pero no te preocupes, tenemos un video que explica todo eso. Mira ese video si quieres aprender más sobre la bomba de tiempo que es la economía rusa y por qué está haciendo que Putin entre en pánico. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre el lado oculto del gobierno de Putin y sus fracasos en Ucrania. Gracias por vernos.